Cambiamos de tema para hablar de Uruguay, porque tras un año de gobierno, el presidente Tabaré Vázquez no ha tenido buenos resultados en su popularidad. Según las encuestas, la aprobación de Vázquez cuenta con un 35%, panorama que refleja la falta de confianza por parte de los ciudadanos en su mandatario. A esta situación se suma el escándalo que hace días ronda el gobierno uruguayo, cuando se conoció que el mandatario llamó a su vicepresidente Raúl Sendic para pedirle explicaciones sobre su condición de licenciado universitario, que fue puesta en duda el pasado miércoles. Por su parte, Sendic reveló que no es licenciado en genética humana, como lo había asegurado, situación que generó reacciones en la oposición al pedir la renuncia del vicepresidente y que puede influir en la opinión pública frente al presidente Tabaré Vázquez. Vamos a hablar de este tema y saludamos a Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional de Uruguay. Diputado, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Qué ha hecho que la popularidad del presidente Tabaré Vázquez caiga o haya caído tantos puntos? Bueno, quizás las expectativas que se tenían sobre su gestión, creadas en las promesas de campaña electoral y luego no concretadas, generaron una suerte de decepción en la opinión pública que llevó a que la popularidad del presidente hoy esté muy baja realmente. Creo que es una persona que todos respetamos, no solo quienes lo votaron. Acá en este país hay un respeto por la institución muy importante, pero más allá de eso, la cuestión económica no está tan bien y se había desmentido en campaña electoral a la oposición cuando advertía una situación compleja hacia el futuro. Y se han tomado medidas por parte de un presidente que es bastante, yo diría, ausente en el liderazgo comunicacional. Se han tomado medidas que no han sido bien vistas por la gente. Más allá de que algunos problemas se mantienen en materia de educación, en materia de seguridad pública, en materia de salud, a esto se le agregan que se terminó el buen tiempo de la política económica y el bolsillo siempre pesa en la opinión de la gente. Sí, diputado, ahora, ¿afectará, usted cree, aún más a Tabaré Vázquez la polémica que ha surgido con el vicepresidente Sendic? En este contexto aparece en la prensa que el licenciado Raúl Sendic no es licenciado. Y este fue el título que usó siempre. Es más, es el título que acompaña el currículum que él mismo presentó al Senado cuando el Senado de la República votó su venia para ser presidente de esta empresa pública. Es decir, que engañó al cuerpo colocando en su calidad personal la de licenciado en genética humana en la Universidad de La Habana, en Cuba, donde vivió 5 años. Y es verdad, estudió medicina, pero hoy sabemos que el título de medicina no lo tiene, nunca dijo que lo tuviera, pero sí dijo que estudió paralelamente esta licenciatura y obtuvo el título de licenciado, y hoy sabemos que ni es licenciado, ni existe la licenciatura, ni mucho menos con un curso de un año. Eso está confirmado, por más que él siga diciendo que va a presentar los títulos. Y nosotros sabemos, porque bueno, los medios de prensa han investigado, que en La Habana ni existe una licenciatura como en ningún lado de un año, cosa que Sendic confirmó. Él dice que hizo un curso de un año. Ni existe en la Facultad de Medicina ni en ninguna otra una licenciatura vinculada a la genética humana, sino que esta es una materia, digamos, de otras carreras universitarias. Así que el cuestionamiento es muy fuerte porque lo que no se perdona es la mentira. Innecesaria absolutamente además, porque a santo de qué se puso ese título. Hay quien a veces se lo pone para figurar socialmente. No está bien, pero además ponerlo en su currículum, hacer de esto un sello debajo del cual firma que dice licenciado Raúl Sendic, a sabiendas de que esa licenciatura no la tiene, pero a sabiendas también que nadie se la pidió, porque nadie le pide esa condición universitaria ni para ser vicepresidente de la República ni para ser presidente de ningún organismo. Adorna una personalidad, pero no es imprescindible. A santo de que introdujo ese engaño, nadie lo sabe. Sí. Pero lo cierto es que hoy
el vicepresidente está en una situación incómoda y la institucionalidad está pasando un mal momento. ¿Debe entonces, diputado, renunciar el vicepresidente Sendik? Yo no sé si debería. Lo que yo esperaría que tuviera esa actitud, porque es la que corresponde después que alguien le miente a la gente y le miente al Senado de la República y usa una calidad que no es verdadera. Es una cuestión ética, es una cuestión moral, es una cuestión de cuidar la institucionalidad del país, no deteriorarla, generando una situación de esta y calificándola como un hecho menor. No es menor. Decir la verdad o mentir para una autoridad pública no es una cuestión menor. Yo hubiera esperado que en la conferencia de prensa del otro día, que hizo a la misma tardecita en que salió la información en la prensa, bueno, yo esperaba, y quizás buena parte de la prensa que fue a esa instancia, o que presentara los títulos desmintiéndose a sí mismo, porque él fue el mismo que dijo en ese medio de prensa que no tenía la licenciatura, desmintiéndose a sí mismo o presentando la renuncia. O mostraba los títulos o presentaba la renuncia. En realidad no le contestó a la prensa, pero al final dijo que sí tenía los títulos y los iba a traer. Y bueno, estamos todos esperando a ver Así es. Si sus amistades en Cuba le mandan algo que no sea cierto, porque no existe la licenciatura. ¿Y quizás constituye esto una fractura al interior del Frente Amplio de Uruguay? El Frente Amplio está en una situación muy incómoda, los coloca el vicepresidente de la República en esa situación. Yo no creo que constituya una fractura, pero se suma a diferencias internas fuertes vinculadas al tema que le decía anteriormente, la investigación sobre la gestión en ANCAP, las irregularidades, las eventuales comisiones de delitos que van a ser denunciadas en la prensa y que algunas fuerzas, sectores del Frente Amplio han preferido no defender. Y a esto, bueno, mucho menos, ¿no? El silencio ha sido la generalidad en este asunto porque no encuentran la manera de defender al vicepresidente. Y bueno, hay una situación muy incómoda que no sé en qué va a terminar, pero sin duda la figura del vicepresidente de la República ha quedado muy cuestionada y muy desgastada. Sí. Diputado, finalmente agradeciéndole su tiempo con NTN 24, hablando nuevamente del presidente Tabaré Vázquez y haciendo una lectura de lo que ha sucedido en la región con los segundos mandatos, al parecer al que repite presidencia no le va muy bien. Bueno, las segundas partes nunca son buenas, dicen, referidas a las películas. Y claro, el presidente Vázquez en este caso se retiró de su primer mandato con una muy buena opinión popular. Y quizás eso genera también una expectativa para el inicio de la segunda. Y este no ha sido el caso. También es cierto que el presidente Vázquez toma un gobierno con una herencia terrible que le dejó el presidente Mujica, que tiene una gran fama en el exterior porque maneja un Fusca y vive en una chacra, pero que en realidad ha hecho una gestión espantosa, muy mala, porque ha desperdiciado una década maravillosa en materia económica en el país y porque nos dejó varias bombas prontas a explotar, como la legalización de la marihuana, como temas muy complicados en materia económica, donde gastó buena parte de lo que se generó y se iba a generar sin pensar que ese tiempo del buen valor de nuestras materias primas se iba a terminar. Como en materia educativa, que fue orgullo nacional y hoy estamos entre los peores lugares en las pruebas PISA del mundo, no solo de América Latina. Y son factores que, bueno, ni que hablar, el deterioro en la seguridad pública. Y son factores que toma el presidente Tabaré Vázquez, se hace cargo de ellos como una herencia que no puede rechazar porque es del mismo partido y los tiene que administrar. Y bueno, este segundo mandato tiene esas características. Se acabó el viento de cola, como se dice aquí, el tiempo de la economía fácil, pero además con una herencia complicada que le deja el anterior gobierno de su propio partido. Diputado Jorge Gandini, por el Partido Nacional de Uruguay, gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24, muy amable por su tiempo. Ha sido un gusto estar con ustedes, sea la orden.